Y gracias a Luisa por la invitación. Es un tema que a mí me fascina hablar y compartir y divulgar. En este momento el CONACYT ya menciona que no es solo la divulgación, sino es el apropiamiento, es decir, ir más allá de divulgar la ciencia, de hacerla pública. Entonces el laboratorio, a través de Víctor, Jorge, Paola y yo, hemos estado en iniciativas de apropiar el conocimiento, de verdad llevarlo hacia la sociedad, y en este sentido a mí me da mucho gusto venirles a dar esta charla que tiene como título Un vistazo a la evolución humana a través de la paleoantropología. Y creo que tiene mucho sentido porque parece ser que nuestras disciplinas antropológicas, ya sea en la ENA o aquí en la Escuela de Restauración o en los diferentes institutos o dependencias del INAH, parecen estar muy desarticuladas, muy poco dialogantes. Entonces, en este sentido, pues a mí también me da un gran placer venir a platicarles lo que la antropología biológica tiene que ver con este proceso de restauración que ustedes tienen mucho que ver, ¿no? Es decir, la cultura material, los restos osteológicos y cómo esto, desde una perspectiva microevolutiva y evolutiva, tiene sentido a la luz del estudio de la biología humana y de la evolución humana. Entonces, nada más para contextualizar, nosotros como antropólogos tratamos siempre de tener una perspectiva holística. Esto rescatando que las 7 disciplinas antropológicas, la historia, la lingüística, la etnohistoria, la etnología, la antropología social, la antropología física, siempre se me va una, ¿no? Pero las disciplinas antropológicas aportan en diferente, pero no tengo un apuntador, pero aportan en diferente temporalidad hacia el pasado una serie de información que nos permiten entender el fenómeno humano de manera conjunta, ¿no? Es decir, si pensamos en la historia como un registro que empieza más o menos entre los 4.000 y 3.000 años, y luego pensamos en la lingüística, que es las relaciones entre las lenguas que los seres humanos han desarrollado a lo largo de su diversificación fuera de África y en los continentes, pues podemos empezar a hilar historia con lingüística, con arqueología, con antropología social, con etnohistoria, para irnos un poco más atrás en el tiempo, para empezar a entender el fenómeno humano desde una perspectiva, desde la complejidad y articulada con diferente información, ¿no? Y en este sentido la paleoantropología pues es, junto con la disciplina del ADN antiguo, la que nos da una profundidad temporal más lejana, digamos, en el tiempo, ¿no? En principio la paleoantropología nos daría la posibilidad de estudiar todas las relaciones entre los grandes simios y su proceso de divergencia evolutiva desde una temporalidad, digamos, de 14 a 16 millones de años, donde suponemos que empezó, digamos, la divergencia entre el clado de los grandes simios. Y ahora va a ser muy importante para nosotros en la paleoantropología que el registro fósil tiene unas ciertas consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta para poder estudiar el fenómeno de evolución humana, ¿no? Entonces, Darwin es siempre, digamos, un punto de... Sí, gracias. Darwin siempre es un punto de partida, porque primero porque nos dio la teoría a la que nosotros nos adherimos, ¿no? Es decir, la teoría evolutiva, y ahora la que llamamos la teoría extendida, o la síntesis moderna extendida, que tiene que ver con las relaciones evolutivas de ancestro-descendencia entre los grandes simios en este caso. Y también nos dio algo muy importante para la paleoantropología, que no tiene que ver tanto con la teoría y tiene que ver con su perspicacia, ¿no? Como digamos, Darwin estaba muy adelantado en este pensamiento, y en su libro del descenso del hombre, bueno, esto es como un chisme, ¿no? O sea, cuando uno lee el origen de las especies, uno se da cuenta de que Darwin fue muy cuidadoso en no meterse con los seres humanos, ¿no? Es decir, el origen de las especies tiene mucho que ver con todos los organismos que no son humanos, y uno se pregunta por qué, y uno se da cuenta de que unos años después, cuando publica El descenso del hombre y el libro sobre selección sexual,
Ahí es donde Darwin se encargó de darle un libro completo a los seres humanos. Entonces, dentro de uno de los apartados del libro del descenso del hombre, Darwin se hipotetiza dónde es que los ancestros de los humanos, del primate bípedo que llamamos Homo sapiens, se encontrarían en esta lógica de que el registro fósil es la evidencia del cambio gradual en el tiempo. Y él, sin lugar a duda, dice que África es el continente al que nosotros, o al que deberíamos, de los naturalistas, de ir a buscar los fósiles de los ancestros de los humanos. ¿Por qué? Porque es en África donde habita la gran mayoría de los primates cercanos al hombre morfológico en ese momento que existían, es decir, los chimpancés, los gorilas y los bonobos se encontraban dentro de África, y por lo tanto Darwin hipotetizaba que como ahí estaban los organismos vivos más cercanos morfológicamente a los seres humanos, en África es donde tendríamos que ir a excavar para ver el registro fósil del cambio gradual que ocurrió en nuestro proceso evolutivo, al que llamamos proceso de hominización e humanización. En ese sentido, la paleoantropología se fue desarrollando, digamos, desde el siglo XVII, 1800, y principalmente comenzó con lo que llamamos anatomía comparada, ¿no? Es decir, morfológicamente sabemos que el clado de los grandes simios tiene unas diferencias muy importantes, ¿no? Y las más importantes se centran en que los seres humanos somos morfológicamente muy distintos respecto del gorila, el chimpancé, el orangután y el gibón. Y entonces la mayoría de los estudios de anatomía comparada y de cladística morfológica de inicio de la paleoantropología suponían que los seres humanos habíamos divergido de los grandes simios hace miles o millones de años, ¿no? Es decir, bajo este pensamiento darwinista gradual, el tiempo que tuvo que haber pasado para que los seres humanos morfológicamente divergiéramos tanto como lo observamos en este momento, debió de haber sido mucho tiempo. Por eso es que se planteaba en ese momento una divergencia temprana, ¿no? Es decir, hace miles o millones de años. Y lo que pasa es que cuando se logra secuenciar las secuencias de proteínas de la mayoría de los grandes simios, observamos algo que es muy interesante, que es que genéticamente la divergencia no apunta a tanto tiempo, ¿no? Es decir, cuando se compararon las secuencias de proteínas entre el gorila, el chimpancé, el orangután, el gibón y los humanos, nos dimos cuenta de que más o menos, primero, los chimpancés y los humanos somos genéticamente más parecidos entre nosotros que a los otros grandes simios, lo cual fue una sorpresa, porque morfológicamente nosotros estábamos pensando que todos los grandes simios son mucho más parecidos entre ellos que a nosotros. Entonces ese fue, digamos, el primer coqueteo, por así decirlo, entre la biología molecular y la paleoantropología, que no, digamos, no tuvo tantos roces como vamos a ver subsecuentemente con los nuevos coqueteos. Y entonces la divergencia se pone más o menos en 6-7 millones de años, y además nos damos cuenta de que genéticamente el chimpancé y el humano divergen en nada más 2% de su material genético, es decir, genéticamente somos muy similares. Y entonces lo interesante es que en poco tiempo, es decir, en más o menos 6-7 millones de años en el que divergimos con los chimpancés, tenemos una serie de procesos adaptativos que nos llevaron a una morfología muy diferente respecto de los otros grandes simios. Y ese proceso es el que en paleoantropología vamos a llamar el proceso de hominización, ¿no? Es decir, todos los cambios morfológicos, anatómicos y funcionales que llevan a los seres humanos a ser el primate bípedo y encefalizado que observamos, como vemos en esta sala, o saliendo en cualquier lado, ¿no? Y lo interesante de la paleoantropología, que podría ser diferente a la biología evolutiva o a la biología o a la taxonómica o a la anatomía comparada, es que entrelazado al concepto de hominización va un concepto que llamamos el de humanización, que es que en qué momento del proceso evolutivo
en que nos fuimos haciendo bípedos, un primate encefalizado con cultura, de pronto empezamos a ver eso que con tanto celo llamamos lo que nos hace humanos, ¿no? Es decir, todos estos comportamientos que parecen ser que son exclusivamente de los seres humanos y que nos dan esa particularidad que podríamos anclar en la otredad respecto de los otros organismos vivos, ¿no? Y ya veremos que también hemos tenido unas terribles derrotas en ese campo. Básicamente esta es la idea de la divergencia filogenética por medio de la comparación de las secuencias genómicas, donde sabemos que los gibones fueron los primeros en divergir, luego los orangutanes, luego los gorilas, luego divergimos con los ancestros de los chimpancés y los bonobos hace 6-7 millones de años, y los chimpancés y los bonobos tuvieron un reciente episodio de especiación hace más o menos 2 millones de años, que coincide de manera elegante con el origen de un río en el Congo que genera una barrera reproductiva, lo cual nos llama otra vez a la atención de que la teoría evolutiva sucede, un recuerdo del proceso de especiación alopátrico en biología evolutiva. Y entonces, en términos del linaje de los homininos, que van a ser todos los ancestros que llevaron, digamos, al humano anatómicamente moderno, lo que nos interesa es qué pasó que divergimos tanto morfológicamente entre un chimpancé y un humano, ¿no? Y como ya les dije, a eso le llamamos el proceso de hominización, y los antropólogos y la paleoantropología también se interesan por el concepto de humanización. No es simplemente los cambios morfológicos o genéticos, sino qué sucedió en ese proceso evolutivo que nos hizo conductualmente tan diferentes de los otros primates. Entonces, dentro de la paleoantropología, otro de los highlights, por así decirlo, lo que llama más la atención, es que de lo que llamamos el esqueleto craneal y el esqueleto postcraneal, el esqueleto craneal es el que es más informativo y a la vez más, receloso del proceso de hominización, ¿no? Es decir, ahí hay una paradoja muy interesante en el sentido de que si nosotros pensamos al cráneo humano como el punto anatómico donde se sustenta la mayoría de lo que es importante o vital para nuestro, supervivencia, es decir, tenemos los 5 sentidos, tenemos nuestro sistema nervioso, tenemos el cerebro, tenemos el tracto respiratorio, el tracto digestivo, ¿no? O sea, parecería ser que una unidad anatómica tan importante funcionalmente debería de ser evolutivamente resiliente a cambios, ¿no? Y entonces lo que pasa es completamente lo contrario. El esqueleto craneal es el que, si vemos filogenéticamente entre Homo habilis, Australopithecus africanus, Homo erectus, Homo floresiensis y Homo naledi, es el que más ha cambiado y el que más ha sustentado transformaciones anatómicas en el proceso de evolución humana después de nuestro primer empuje, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante, que el esqueleto craneal dentro de paleoantropología es una de las unidades informativas más importantes que los antropólogos evolutivos tenemos a nuestra disposición, y eso nos ha permitido establecer una taxonomía principalmente a base del esqueleto craneal, pero también con unidades del esqueleto postcraneal, que nos dicen varios puntos importantes para tratar las hipótesis taxonómicas. Primero, que el registro fósil siempre va a ser sesgado, ¿no? Es decir, en primera instancia, el punto temporal en el que encontramos un fósil no necesariamente es el inicio estricto del origen de la especie. Es decir, si nosotros datamos un Australopithecus africanus a una edad promedio por, carbono 14 o uranio, entonces esa temporalidad no necesariamente va a coincidir o tiene que ser considerada como el inicio verdadero de la especie. ¿Por qué? Porque el registro fósil es al azar. Entonces, tenemos primero lo lamentable del registro fósil es que va a estar sesgado temporalmente y también entre individuos.
Luego, los taxones más ancestrales tendrán que ser menos representados en el registro fósil. Conforme nos vamos hacia atrás en el tiempo, a la divergencia entre el chimpancé y los humanos, o bueno, el linaje de los humanos, vamos a encontrar menos evidencia, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en la base de la divergencia entre los chimpancés y el linaje de los homínidos tenemos principalmente a tres: Sahelanthropus, Orrorin y Ardipithecus. Sahelanthropus es nada más una parte de esqueleto craneal, pero está muy dañada por el proceso de fosilización. Entonces no nos da la información necesaria para establecer relaciones taxonómicas entre los chimpancés o entre los homínidos que siguen. Entonces es muy difícil de establecerlo más que en la base, y por eso le llamamos posible o probable, porque bien puede ser un ancestro del linaje de los chimpancés, como puede ser un ancestro del linaje de los homínidos. Por consenso y dada la morfología, generalmente se considera más dentro de nuestro linaje, pero sí tiene, digamos, un daño de fosilización muy importante. Luego, Rorin es un pedazo de fémur. Entonces, lo que nos evidencia que el registro fósil siempre va a estar sesgado y no nos va a permitir establecer relaciones filogenéticas o taxonómicas tan fácilmente muy atrás en el tiempo. Y como lo platicaba con Guillermo hace ratito, recientemente, 2 semanas, acaba de descubrirse en Alemania un fósil que empuja, por ejemplo, lo que ya habíamos observado con Ardipithecus ramidus, que es la morfología de movilidad en mosaico, de locomoción en mosaico, más o menos unos varios millones de años hacia atrás, lo cual sugiere que posiblemente si tuviéramos el esqueleto postcraneal de Sahelanthropus y el esqueleto postcraneal de Orrorin completo, sugiere unas ideas interesantes acerca de la complejidad del primer empuje evolutivo en nuestro linaje, que es que hacernos bípedos no fue tan sencillo, o sea, hacernos bípedos estrictamente no fue tan sencillo como lo pensábamos con la evidencia que tenemos. Luego vamos a tener los homínidos arcaicos y los homínidos megadontes, que se consideran principalmente el género de los australopitecinos y el género de los parántropos, más o menos ya entre 7 a 5 millones de años, donde lo que vamos a ver son una serie de homínidos dentro de África, ya bípedos estrictamente, que estaban, digamos, o bueno, más bien, vivieron en el tiempo en que África sufrió unas transformaciones paleoclimáticas, lo cuales los llevaron a divergencias en la adaptación a la dieta, ¿no? O sea, si nosotros vemos un cráneo de un parántropo, vemos un aparato masticatorio en términos de molares, en términos de mandíbula, arcos cigomáticos y cresta sagital, tan robusta, lo que nos indica una adaptación a una dieta mucho más dura. Mientras que cuando vemos un fósil de un australopitecino, vemos completamente lo contrario: un aparato masticatorio y un aparato muscular más o menos adaptado a una dieta blanda. Igual, hace 2 semanas salió un trabajo donde estudian la paleoproteómica de la dieta, los isótopos estables de los parántropos, los australopitecinos, dentro de ese periodo, y entonces argumentan que fue, digamos, la divergencia de las dietas la que llevaron a la extinción del linaje de los parántropos, y la posibilidad de una dieta blanda y más abierta, es decir, una dieta blanda implica una morfología menos adaptada y más, digamos, relajada en términos de conocimientos evolutivos, lo cual sugiere que los australopitecinos tuvieron esa ventaja de no estar tan... Digamos, las ironías de la evolución darwiniana es que la superadaptación o la la adaptación específica a un ambiente te puede llevar a un óptimo, pero en el momento en que cambie el ambiente, ese óptimo ya es negativo. Entonces, es, digamos, la evolución. Entonces, para no irlos deteniendo, y no comerme tanto tiempo en esto que es muy terminológico, el estudio de la paleoantropología a través de la evidencia fósil y la evidencia cultural nos permite establecer que primero hubo un empuje
el primer empuje evolutivo de nuestra especie fue hacernos bípedos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con que el esqueleto craneal y el esqueleto postcraneal adquiriera el paquete de adaptaciones para hacernos estrictamente bípedos. Después de ese primer empuje, tenemos una evidencia de varios homininos ya bípedos en diferentes ecosistemas de África que se adaptaron a diferentes dietas. Y dado ese proceso adaptativo, vemos que el cambio paleoclimático permitió el continuo de un género, que es el género de los australopitecinos, y la extinción del género de los paranthropos. Y entonces, luego viene, digamos, lo más importante para nuestro surgimiento, que es el hallazgo de Homo habilis como el primer hominino bípedo que manufacturaba y utilizaba herramientas. Aunque las herramientas de Homo habilis le llamamos oldubayense o modo 1 y son extremadamente rudimentarias, sí es lo suficientemente importante para inaugurar el género Homo, ¿no? Y eso nos habla de que la teoría y el pensamiento de los paleoantropólogos es que los humanos en el género Homo al que nosotros pertenecemos tienen que estrictamente tener evidencia de herramientas y uso, ¿no? Es decir, parece ser que el último empuje evolutivo que es importante es pensar lo que llamamos el proceso de hominización con el proceso de humanización, que es en qué momento la cultura, a través de las herramientas y este paquete de información heredado de generación en generación que está fuera del genoma y que podríamos empezar a pensar con la idea del lenguaje, ¿no? Es decir, una comunicación de la modificación del medio ambiente a través de ciertas herramientas que podemos manufacturar y mejorar, llevaron al ser humano a un proceso, a una última tendencia en la cual hubo una modificación importante en el aparato digestivo, la cual está muy elegantemente elaborada en la teoría de Leslie Aiello del tejido costoso, es decir, el rearreglo necesario del aparato digestivo para mantener un volumen cerebral tan masivo como el nuestro. Por eso se llama la hipótesis del tejido costoso, ¿no? Es decir, tuvimos que reacomodar nuestro sistema digestivo para poder mantener un cerebro muy grande, y luego ese cerebro muy grande correlaciona de manera muy elegante con las evidencias de la complejidad de las herramientas, ¿no? O sea, conforme vamos viendo de Homo habilis al empuje a Homo erectus, digamos que es el más importante y el más difícil miembro hominino de nuestro género, por muchas razones, pero principalmente, ¿por qué? Porque sale fuera de África hace 2 millones de años, es el primer hominino que sale fuera de África, lo cual sugiere que la cultura, en términos de ese paquete de información para modificar el medio, ya era lo suficientemente robusta para que este hominino saliera y se enfrentara a nuevos ambientes, ¿no? Y entonces también nos sugiere que esa salida correlaciona con el cambio climático de África y la salida de ciertos herbívoros, ¿no? Lo cual también nos sugiere que Homo erectus ya era un cazador, ¿no? Entonces, digamos, la estructura social ligada a la cultura, ligada a estas proporciones corporales que ya se parecen mucho más a las nuestras. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si nosotros vemos un esqueleto de Homo erectus, ya tiene la altura y las dimensiones morfológicas y del bauplano del cuerpo más parecidas a nosotros que a cualquier otro hominino en el pasado, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya el tamaño del cerebro, las dimensiones corporales, el uso de la cultura, la salida fuera de África nos sugieren este entrelace entre hominización y humanización, donde va a ser muy difícil desmenuzar causalidad, ¿no? Es decir, fue un cambio cultural o un cambio morfológico el que llevó a esta adaptación. Ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque claramente se vuelve un entrelace, digamos, los cambios morfológicos con las evidencias culturales y el uso de cultura dentro de Homo erectus. Y además es muy importante porque Homo erectus surge en el registro fósil más o menos hace 1.9 millones de años y deja de estar en el registro fósil hace más o menos 39.000 años en el sureste asiático, ¿no? Entonces, en términos de temporalidad evolutiva, ha sido extremadamente, o es el más exitoso.
Y luego vamos a ver algo que es súper interesante, rápidamente, que es el Pleistoceno tardío de África y de Europa, y bueno, también del sureste asiático. Es muy interesante porque en los últimos años se ha ido descubriendo nuevas evidencias. Primero, en la isla de Flores, Homo floresiensis, con un proceso de posiblemente evolución insular, donde un hominino, muy probablemente Homo erectus, tuvo un proceso de enanismo insular, en el cual especió a lo que llamamos Homo floresiensis, bueno, que de cariño le dicen el hobbit. Luego, recientemente tenemos, por ejemplo, Homo naledi, que es un hominino igual de un tamaño como de menos de 1,40, 1,50, pero que tiene una morfología postcraneal que es lo suficientemente parecida a la nuestra como para llamarlo Homo, ¿no? O sea, digamos, es padre porque se data en 200.000 años, lo cual se data en 200.000 años y además está en Sudáfrica, lo cual lo pone a la par del momento en donde nuestra especie, el Homo sapiens, estaba surgiendo dentro de África, ¿no? Y, ¿qué otra se me está olvidando? Bueno, las evidencias de flujo genético entre neandertales, entre denisovanos, entre homininos arcaicos, ha hecho ver que estas hipótesis iniciales de la paleoantropología, donde pareciera ser que podríamos considerar el proceso de hominización como un proceso lineal, anagenético, donde se fueron reemplazando las formas anteriores de homininos hacia las descendientes, no es tan válido como se creía en ese momento, sino es un escenario de complejidad de interacciones entre diferentes especies adaptadas a diferentes nichos, las cuales interactuaron, tal vez compartieron cultura y sin duda compartieron genes, ¿no? A través de introgresiones adaptativas, ¿no? Conforme se ha estudiado la paleoantropología, o sea, básicamente estas imágenes nos sugieren que lo más importante para estudiar en paleoantropología es el esqueleto craneal, ¿no? Y lo que quería mostrar en estas imágenes es que diferentes análisis y diferentes consideraciones de fósiles nos pueden llevar a diferentes árboles filogenéticos, lo cual nos da una serie de tendencias a las cuales algunos paleoantropólogos se adscriben y otros no, lo cual nos dice que la evolución humana es tanto un estudio teórico como un estudio de escuelas, ¿no? Es decir, dependiendo de la escuela en la que uno está adherida, va a considerar ciertos fósiles o no, o va a tener ciertas inclinaciones a fenómenos adaptativos como procesos anagenéticos o procesos planogenéticos. Ayer me pasé, digamos, bastante tiempo buscando una imagen que me gustara presentarles y esta fue la que encontré, ¿no? O sea, más que nada, esta imagen lo que nos habla es de plataformas adaptativas ligadas a diferentes nichos, ¿no? Donde no es tanto un proceso de reemplazo de ancestro-descendiente, sino una serie de experimentos de homininos dentro de África que estaban claramente adaptados a ciertos nichos y que tuvieron ciertas relaciones evolutivas, las cuales se complejizan conforme vamos llegando al Pleistoceno tardío, ¿no? El Pleistoceno tardío, digamos, serían las últimas ramas, ¿no? Considerando Homo heidelbergensis con más o menos 400.000, 500.000 años y llegando hasta 300.000 años con el origen de los humanos anatómicamente arcaicos en Marruecos, en Jebel Irhoud, ¿no? Entonces, más que nada, la intención era exponerles cómo el esqueleto postcraneal y ciertas teorías nos permiten construir relaciones filogenéticas, las cuales nos evidencian que primero nos hicimos bípedos, luego tuvimos una serie de modificaciones en la estructura craneofacial que nos llevaron a ciertas diferencias de dietas, que esas diferentes dietas nos llevaron a la posibilidad de los australopitecinos a tener, digamos, resiliencia ante estos cambios paleoclimáticos en África, lo cual eventualmente derivó en la especiación o el surgimiento del género Homo, primero con Homo habilis, un tanto entre comillas, si algunos lo quisieran considerar, porque ahí sí que hay un paréntesis entre que unos paleoantropólogos consideran que Homo habilis es un australopithecino
y otros que sí lo consideran de verdad el inaugurador del género Homo, pero lo importante es que las herramientas y la cultura se inauguran en ese momento evolutivo, y eventualmente se van a complejizar tanto que la cultura es inseparable del fenómeno de evolución humana, desde Homo erectus hasta el surgimiento de nuestra especie. Dentro del surgimiento de nuestra especie, siempre ha habido, digamos, la paleoantropología tampoco escapó de los tintes racistas, ¿no? Entonces, la teoría multirregional, que fue la primera propuesta y que es heredera, digamos, de la teoría del candelabro, que supone una evolución racial en cada uno de los continentes, la teoría multirregional simplemente propone que hubo pequeños flujos genéticos entre estas poblaciones de Homo erectus localizadas en cada uno de los continentes, lo cual eventualmente llevó en cada región a la especiación de los humanos anatómicamente modernos, pero con ciertas morfologías que podríamos vincular a lo que en ese momento se pensaba como las morfologías tipológicas de las razas, ¿no? Es decir, la teoría multirregional era un poco heredera del pensamiento de la teoría de candelabro y más bien le daba esta capa de microevolución, que es la unidad de la especie a través del flujo genético. Y luego tenemos el origen, el modelo más reciente, que es el origen de reemplazo, el modelo de origen único dentro de África. Recientemente, ¿no? Esta teoría lo planteaba hace 100.000 años. Ahora sabemos que el esqueleto de humano anatómicamente moderno más antiguo se encuentra en Marruecos, es el de Jebel Irhoud y tiene 300.000 años. Entonces es interesante que un cráneo que fue hallado hace mucho tiempo, que acaba de ser reanalizado, empuja al menos 150.000 años hacia atrás el origen de nuestra especie. Y otra cosa que es muy importante es que la manda al norte de África, ¿no? O sea, el proceso de evolución humana, ahorita lo vamos a ver con unos GIFs que hice, generalmente se plantea del Valle del Rift a Sudáfrica. Y entonces de pronto tenemos la evidencia más antigua de nuestra especie, miles de kilómetros lejos de donde todos están poniendo la mirada, que hace muy interesante esta pequeña, bueno, ni siquiera pequeña, esta idea muy importante de que además de ser un primate bípedo, somos un primate móvil, ¿no? O sea, desde Homo erectus somos un primate que ha migrado, ¿no? Entonces la migración parece, digamos, la libertad de ser bípedo y la cultura nos da esta libertad de ser móvil en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la geografía de los otros grandes simios, sí que es geográficamente localizada, ¿no? Mientras que nosotros pues, estamos dispersos por todo el mundo. Y vemos que nuestros ancestros también tuvieron esa posibilidad y la tomaron, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Ahora lo que se sabe es justamente que es 300.000 años hacia atrás, y luego suponía el reemplazo, ¿no? Todavía la teoría de Out of Africa tenía un poco este tinte de que los humanos anatómicamente modernos éramos comportamental y cognitivamente superiores, y por lo tanto cuando nos encontrábamos con otras poblaciones de homínidos fuera de África, los reemplazamos, ¿no? O sea, si ustedes ven los videos, o sea, si ustedes se meten a YouTube y ponen videos de la migración fuera de África, la mayoría trata a los otros homínidos, o los homínidos arcaicos, como los perdedores al encuentro de los humanos anatómicamente muertos. Y entonces, justamente la teoría del reemplazamiento tiene esta idea, ¿no? Nosotros llegamos cognitivamente y conductualmente a reemplazar a todos los otros que eran arcaicos, ¿no? Justamente la palabra arcaico resona con esta idea del reemplazo. Y ahora con la posibilidad de obtención de genomas de neandertales, de humanos arcaicos, de este individuo de denisovano y otros humanos prehistóricos, vemos que más bien, si hubo un reemplazo, podría haber sido una extinción por hibridación, ¿no? Es decir, los secuestramos a nuestro pool genético, nuestra morfología fue la, digamos, dominante, y entonces, más bien, su legado queda en nuestras moléculas, ¿no? Que es muy interesante. Ahorita lo vamos a revisar, es súper nada más un mapa de cómo antes de 2017, sin considerar a Jebel Irhoud, la mayoría de los fósiles se encontraban
de Sudáfrica al Valle de Rift, llegando a Etiopía, ¿no? Entonces, de pronto echamos 150.000 años hacia atrás y hacia el norte, unos miles de kilómetros, un hominino muy importante, ¿no? Entonces, lo cual nos hace pensar que tenemos que ir a otros lugares de África a empezar a preguntarnos qué estaba pasando en diferentes puntos evolutivos. Otra de las cosas que es interesante, no me acuerdo si, según yo sí fue este año, se dató en Grecia un humano anatómicamente moderno hacia 200.000 años, ¿sí? Entonces, no solo dentro de África se ha complejizado, sino afuera de África estamos encontrando evidencias cada vez más antiguas, lo cual vuelve a poner el dedo en el punto de que los homininos fueron y somos primates móviles, primates móviles, ¿no? Y esa libertad de migración, al menos para mí, está fincada sin lugar a duda en la cultura, ¿no? En la posibilidad de este paquete cognitivo de modificación del nicho que es ajeno al genoma y que se hereda de generación en generación, muy probablemente a través del lenguaje, de la posibilidad de modificar el nicho rápidamente, ¿no? O sea, es decir, no estamos directamente vinculados a nuestras adaptaciones biológicas, sino que podemos rápidamente modificar las condiciones del ambiente para no tener que adaptarnos en un proceso darwiniano de selección guiada durante generaciones, ¿no? Eso es lo que hace a la cultura tan poderosa, pero también la hace, digamos, peligrosa, ¿no? Porque la cultura también se puede perder, y en la medida en que la cultura como conocimiento y modificación del nicho se pierde, nosotros nos volvemos vulnerables, ¿no? Al final del día el mapa del Pleistoceno tardío pues es bastante complicado, ¿no? Tenemos muchos eventos de introgresión, es decir, mestizaje es una palabra un poco rara, le llaman introgresión, pero básicamente es flujo genético entre diferentes especies de homininos, lo cual pone en duda justamente el concepto de especie, ¿no? O sea, es decir, si nosotros estamos pensando que las especies son entidades biológicas que son reproductivamente cerradas y tienen una barrera geográfica, entonces, ¿por qué estamos pensando en Homo neanderthalensis y en Homo sapiens cuando estamos viendo evidencias de flujo genético? Y ahí justamente es donde yo hacía referencia en la mañana, bueno, hace ratito, de este roce entre la paleogenómica y la paleoantropología, porque Homo sapiens y Homo neanderthalensis están taxonómicamente identificados morfológicamente y el flujo genético está caracterizado molecularmente. Entonces ahí lo que pasa, más que uno u otro esté erróneo, es una inconmensurabilidad entre un análisis morfológico y un análisis genético. Más bien lo que se tiene que hacer ahí, desde mi opinión, es sentarse a dialogar en lo que está pasando en ese momento, ¿no? O sea, no es tanto decir no existe Homo neanderthalensis, porque uno ve un fósil de Neandertal y claramente la morfología es diferente a la de un humano anatómicamente arcaico o a la de un humano anatómicamente moderno. Pero sí que hubo mestizaje, ¿no? Entonces, este es más o menos unos GIFs que les hice para ver cómo a lo largo del tiempo, desde 125.000 años a la modernidad, se van reconfigurando los panoramas de las evidencias morfológicas que encontramos en las diferentes partes, ¿no? Entonces, principalmente de 150 a 40.000 años vemos una ocupación principalmente de homininos de Pleistoceno tardío, que es Neandertal, los denisovanos y los humanos anatómicamente modernos, que se van extendiendo hacia el sureste de África, y vemos una ocupación mucho más esparcida de diferentes especies, ¿no? Y luego se complejiza, ese es el de 30.000. Entonces aquí quiero centrar el punto en cómo la humanización y la hominización también tienen sus peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, previo al 2010, con la publicación del genoma del Neandertal y esta evidencia de que algunas poblaciones humanas tenían más o menos del 1 a 4% de genoma nuclear que podía ser atribuido a los neandertales, pues sí que pensábamos en los neandertales como la otredad de la humanidad, ¿no? O sea, en términos macroevolutivos, los neandertales eran los bárbaros cavernícolas sin cultura a los que llegamos a
a reemplazar cuando salimos fuera de África, ¿no? Y lo que pasa es muy interesante. Si ustedes buscan imágenes y videos post-2010, pues, a mí se me hacen mucho más humanos estos neandertales que nosotros, ¿no? O sea, es muy interesante cómo en el momento en que pues, nosotros nos damos cuenta que tenemos un poquito de neandertal, pues entonces hay que ponerle un poquito de humanos a los neandertales, porque si no, pues ahora sí que nos estaríamos metiendo el pie, yo creo, ¿no? Y entonces, después de que se publica el genoma del neandertal y que sale estas evidencias de introgresión, de pronto empieza a salir, o se puede detectar en la literatura paleoantropológica, como mucha más evidencia de cultura rupestre, de manufactura, de herramientas líticas, de sitios simbólicos, de caza, de cuidado, de lenguaje, se empujan más hacia los neandertales, ¿no? Es decir, ahí ni modo, o sea, tuvimos que ceder este receloso tesoro que es lo que nos hace humanos a los neandertales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poquito de neandertal, ¿no? O sea, es interesante la reflexión. Bueno, al menos como antropólogo yo así lo veo, ¿no? En el momento en que tienes un poco de neandertal, pues estás en un dilema, ¿no? O eres un poco neandertal, o los haces un poco humanos, ¿no? Entonces como que todos decidieron, no, vamos a hacerlo humanos. Como que no quiero estar ahí, ¿no? Exacto. Muy interesante. Y bueno, después, digamos, claramente después de 39.000 años, ya no encontramos fósiles de otros homínidos, ¿no? Es decir, Homo neanderthalensis se extingue, por así decirlo, o bueno, las últimas evidencias fósiles que tenemos hasta el momento bien datadas se encuentran en Gibraltar, más o menos entre 40 a 39.000 años, y igual Homo erectus y Homo floresiensis en Java, en la península de Nueva Guinea, más o menos igual entre 39.000 años. Y entonces ya luego lo que vemos es un esparcimiento de los humanos anatómicamente modernos y el surgimiento de las eventuales primeras civilizaciones, más o menos 4.000 años, donde ya tenemos la posibilidad de recuperar lenguaje escrito, etnohistoria y historia, ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar a echar la mano a otras disciplinas antropológicas. Pero previamente a eso es puramente estudio paleoantropológico y de, digamos, ADN antiguo recientemente, ¿no? Y bueno, por último, es muy interesante cómo las nuevas relaciones que se presentan ya no tiene tanto que ver con morfologías, primero, ¿no? Es decir, dejamos a un lado los cráneos como tipos y más bien estamos pensando en relaciones complicadas, ¿no? O sea, como que los paleoantropólogos decidieron dejar a un lado esta idea de que los fósiles y la taxonomía pueden ser buenos indicativos de la complejidad de cómo evolucionamos y más bien nos estamos centrando en cuáles fueron las relaciones entre estos homínidos, que yo creo que es muy interesante porque nos permite dejar a un lado no discusiones que podrían llevar a nada, como es si este espécimen es de esta especie o no, que sí que se han dado durante mucho tiempo en paleoantropología, y más bien preguntarnos cómo, por qué y en qué momento surgieron los empujes evolutivos de nuestra especie y cómo se resolvieron, ¿no? Cuáles fueron las implicaciones, ¿no? Entonces más o menos esta imagen nos ejemplifica que en el Pleistoceno tardío, que es más o menos de 500.000 para el presente, es un complicado escenario de interacciones entre varias especies de homínidos en diferentes puntos del continente, lo cual es muy operativo para un antropólogo en términos de discutir, por ejemplo, conceptos como la raza, ¿no? O sea, si ya desde antes de los seres humanos, como humanos anatómicamente modernos, había tantas interacciones entre especies, no hay discontinuos entre, digamos, la variabilidad morfológica o la variabilidad genética a los que podríamos atribuirles después a las disque llamadas razas que existen, que algunas personas proponen que existen, ¿no? Una compleja variabilidad de interacción que se refleja en este momento y que se puede llevar hasta el Pleistoceno tardío, ¿no? Y bueno,
pues gracias por su atención. Si quieren seguirnos, estamos en Genética Molecular ENA. Es una página de Facebook donde continuamente publicamos los estudios de vanguardia o los eventos que nosotros organizamos. De hecho, yo aprovecho el espacio para hacerles una extensa invitación a la exposición que acabamos de montar, que se llama Huesos y Moléculas, que es un espacio dentro del recién inaugurado el Museo Prehistórico de Tepexpan, donde esta charla pues tiene un poco de pertinencia porque están los fósiles, hay infografías con la información de las moléculas y trata de guiarlos en esta complejidad que es la evolución humana a través de la morfología y las moléculas. Y pues yo les agradezco mucho por escucharme y a Luisa por permitirme dar esta charla en este espacio, a todo el centro por invitarme y pues muchas gracias. Pues yo solamente lo comentamos hace rato, previo a la plática, sobre las implicaciones, ¿no?, que tiene sobre este nuevo hallazgo que se hizo, y pues involucra varias cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de hecho aviva esta discusión o debate sobre dónde empezó la locomoción bípeda, si empezaron en los árboles o descendieron y ya en tierra firme fue donde comenzaron a empezar la marcha bípeda. Entonces está este nuevo hallazgo de Alemania, bueno, lo que ahora es Alemania, pues aviva, ¿no?, este debate, y así como queda también a discusión la propia definición de especie, pues también la de homínido, ¿no? Porque pues bajo qué criterio ahora vamos a hacer, y es lo interesante de esta ciencia, porque haces un descubrimiento y lejos de aclarar algunas cosas, pues nos pone a trabajar más, a echarle cráneo, ¿no? Y por último, otra de las implicaciones que también me parecieron importantes señalar, dado el lugar donde se da el hallazgo de Juemonsi, ¿cómo se llama? Danubio, Juemonsi, pues es Alemania, ¿no? Claro. Entonces puede ser retomado ahorita que están las extremas derechas expresadas en los fundamentalismos evangelistas principalmente, y los supremacistas blancos, pues pueden ellos decir, mira, no existe eso, no se ponen de acuerdo, porque ellos lo analizan desde la ignorancia, ¿no?, desde el fundamentalismo. Entonces nada más era, Isabel, ¿tú qué piensas más o menos? Y ya no alcanzamos a platicar eso. Pues sí, por ejemplo, el concepto de homínido sí es complejo y justamente por eso está esta propuesta del concepto de hominino, ¿no? Esta tribu hominina que trata de diseminar la complejidad de cuáles van a ser las características ancestrales, porque conforme te vas acercando al humano, bueno, al género Homo, como que definir homínido se vuelve muy difícil, porque la bipedia es demasiado basal, digamos, en nuestro linaje, ¿no? Entonces, ahí es la pertinencia de la cultura y el concepto de organización. Yo creo que ahí encajan más o menos bien, ¿no? O sea, siempre, después de Homo erectus, siempre encuentras material lítico, modificación de nicho, evidencias de complejidad cultural y social, ¿no? O sea, por ejemplo, es que son muchas cosas, pero el viejo de la Chapelle Ausent, que es un neandertal, que tiene evidencias de edad avanzada. En la Manisi también tenemos un Homo erectus que tiene reabsorción alveolar, lo cual sugiere que tuvo que haber tenido un cierto cuidado del grupo como para poder llegar a una edad donde haya muerto con reabsorción alveolar, ¿no? Lo cual sugiere que la complejidad de grupo tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Y a mí se me hace muy coherente que para salir fuera de África y conquistar estos nuevos nichos tendrías que haber sido una estructura social con una comunicación importante, ¿no? Y un ejercicio de la cultura, pues ahora sí que a tope, ¿no? Luego, por ejemplo,
con esto de la humanización de los neandertales, también viene una oleada, por ejemplo, de género, ¿no? Si o sea, por ejemplo, las evidencias de que las pinturas rupestres fueran hechas por mujeres, ¿no? O los trazos, ¿no? O sea, digamos, todas estas nuevas evidencias como que han dado una refrescura a estas hipótesis bastante pues ya hacia atrás en el tiempo de paleoantropología, y están arrojando una nueva luz, y una luz, yo digo, más cálida a la complejidad de la evolución humana, no tanto lineal y de reemplazar, sino más bien de complejidad y de simbolismo, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir un artículo acerca de la relación entre la importancia entre el lenguaje y el juego, ¿no? O sea, cómo el juego, jugar, ser un primate lúdico, pudo haber tenido mucho que ver con la evolución del lenguaje, ¿no? Y es padre porque si tú ves, por ejemplo, cómo juegan los pájaros, también, ¿no? O sea, y es otra cosa, ¿no? Todo lo que parece ser humano, exclusivamente lo humano, estamos empezando a verlo en otras especies, ¿no? Los córvidos muy inteligentes, ¿no? Es una serie de animales que nos hacen reflexionar acerca de si de verdad somos tan únicos como pensamos. Y está bien, ¿no? Porque justamente eso pues, nos pone una responsabilidad en cuanto a que pues, todos estamos en este planeta juntos, ¿no? Entonces no podemos ser tan ajenos a lo que está pasando. Sí, Lisa. Bueno, ¿qué tan factible es encontrar ADN en humanos antiguos, ya sea arqueológicos o paleolíticos, de menos en América? ¿Y qué como restaurador debes o no debes de hacer para conservar esa información? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué tan factible? Yo creo que estamos en un momento donde los protocolos es muy factible. Particularmente, lo que es muy importante es el proceso como de la cadena de custodia, yo diría desde el inicio del planteamiento del proyecto, ¿no? Porque, como lo entiendo, posiblemente cuando a ustedes les llegan los restos ya estuvieron muy manipulados. Entonces, ¿qué tan factible en ese momento, si ya hubo mucha manipulación, va a depender en qué tan estricta o no estricta fue la manipulación? Si digamos desde el inicio de la excavación se tenía contemplado obtener material genético, entonces sí se sigue una serie de protocolos y cuidados que no van a impedir la contaminación, eso es imposible, pero sí la van a reducir. Y entonces, si reducimos la posibilidad de contaminación y tenemos un individuo en condiciones más o menos de buena conservación, es muy probable que, por ejemplo, si hacemos un muestreo de ciertas zonas, porque también depende de la pregunta de investigación, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver patologías, puedes irte al sarro, y el sarro no es muy invasivo, pero tal vez no te dé mucho ADN del individuo, te va a dar mucho ADN del ambiente o del microbioma de ese individuo. Pero si te vas, por ejemplo, a la región petrosa, tal vez puedas obtener buen ADN. Lo que es importante mencionar tanto en ADN antiguo como en paleoantropología es que parece ser que hay como unos pequeños lapsos donde ese protocolo o ese hueso es el mejor y luego como que hay un brinco. Entonces, por ejemplo, hace unos años eran las piezas dentales, ahora es el petroso. Entonces, quién sabe si en 2 años otra parte anatómica vaya a ser la que más rinda. Va a rendir dependiendo de las condiciones y de la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué tan factible es a la luz de ahorita? Es muy factible. Sí se sigue un protocolo. Los restos que ya están, digamos, manipulados, habría que ver cuál fue la condición y cómo se encontró. Pero sí, yo pienso que lo más importante es ¿qué quieres responder? ¿Cuál es la pregunta? Porque, pues, corres el riesgo de destruir algo que es patrimonio por una apuesta de una molécula que tal vez no te responda lo que quieres, ¿no? Entonces ahí es otra vez el dedo en, antes de aventarnos hay que dialogar entre expertos, bueno, entre investigadores. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.